bastante mal recordado, ¿no? Desagradable. Y converso todos los días con personas que han tenido durante este año eventos de esa naturaleza. Y vemos en las noticias tantas cosas, en los periódicos. Es decir, la seguridad no se está gestionando. ¿Y por qué no se gestiona? Por eso. No existe el liderazgo. Y es que el liderazgo no solamente significa hablar fuerte, ¿no? O haber tenido formación militar, o cortarme el pelo como los soldados. No, el liderazgo también tiene algunas perspectivas desde el punto de vista de la calidad. El líder tiene algunos perfiles y muchos de esos perfiles son formados, ¿no? Entonces, uno de los requisitos, uno de los principios para gestionar la calidad es el liderazgo, pero no el liderazgo, utilicemos esta expresión peruana, campechano, sino el liderazgo formado, el liderazgo basado en la perspectiva de la gerencia, de la administración, ¿sí? Administración estratégica, ¿sí? Y va en el segundo lugar luego de nuestra perspectiva del cliente. El tercero es la participación del personal. Se refiere a las personas que operativizan los procesos o brindan los servicios o generan los productos que nosotros proporcionamos. Esto es importante, ¿no? Por ejemplo, hace un momento decíamos que es importante dentro de este trabajo de estandarización reconocer los procesos, las actividades, las tareas y los pasos, porque eso me permite generar procedimientos instructivos y guías. Okay. Si esto lo aplicamos un poco, por ejemplo, a lo que es sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, nuestra ley dice que nosotros, para empezar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, lo primero que tenemos que hacer es una identificación de riesgos, evaluación de peligros y controles, todo eso. Pues esa identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles no se puede hacer si es que primero no se ha hecho esa identificación de procesos, de actividades, de tareas y de pasos. ¿Y quién hace eso? Lo hacen las mismas personas que trabajan. ¿Quién conoce mejor los procesos, las actividades, las tareas? ¿La persona que gerencia o la persona que los operativiza? La que lo operativiza. Entonces, si se va a hablar de calidad, necesariamente la persona que operativiza una determinada tarea, un paso, o forma parte de un proceso, tiene que participar, ¿no? Entonces, si voy a hacer un sistema de gestión integrado, significa que en algún momento tengo que reunirme con todos los trabajadores de mi organización y explicarles lo que estamos conversando, todo, ¿no? Y tener varias reuniones, sin caer en este principio de la reunionitis, o sea, reunirnos por cualquier cosa, pero deberíamos tener un número, no está determinado, un número de reuniones antes de empezar a mover toda la maquinaria de gestión de la calidad, hasta que los trabajadores entiendan que deben participar, ¿no? Y no solo lo entiendan, sino que también se los haga saber que tienen que participar. En cuarto lugar, lo que les mencionaba hace un momento, el enfoque basado en procesos. Eso forma parte de la gestión de la calidad. Quinto, enfoque de sistema para la gestión, perspectiva de mejora continua, enfoque basado en hechos para la toma de decisión, importantísimo. Importantísimo. Esto en las aulas universitarias lo podríamos cambiar por otra palabra, lo podríamos poner investigación, ¿no? O sea, podríamos quitar esto y podríamos ponerle acá investigación, ¿no? La investigación está acá, porque la investigación me genera hechos que han sido generados, como nos lo dijeron desde que ingresamos a la universidad, utilizando el método científico. Normalmente, la mayor parte de cosas que hacemos, las hacemos por intuición, por esa visión estadística que tienen los políticos, ¿no? No, la gente se está muriendo todos los días en las calles, pero lo que pasa es que mejorar la policía demora 15 años y recién vamos en 2, entonces que sigan muriendo hasta que lleguemos a los 15, ¿no? Porque eso pasó en otros lugares, ¿no? Y eso fue lo que me dijeron, y eso fue lo que yo creo. Esa perspectiva, la perspectiva política como que no encaja mucho acá. Acá encaja más lo que es investigación y la generación de evidencia que permita tomar decisiones. El año pasado 10 personas se quejaron en el cuaderno de observaciones o en el cuaderno de reclamaciones, y esas personas me están dando posiblemente algunos indicios de algunos hechos que yo puedo investigar y que puedo utilizar para tomar decisiones y mejorar mi política de calidad o mi perspectiva de calidad en lo que viene el tiempo, ¿no? Lo que viene el año, lo que viene los años siguientes. Entonces, enfoque basado en ello.
Y por último, relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores. Miren, estos 8 principios, algunos de ellos no los estoy comentando mucho porque me parece que son muy entendibles, ¿no? Solamente con observarlos quedan implícitamente entendidos. Entonces no los he comentado más. Son los 8 principios que implica la gestión de la calidad, y aunque dentro de estos 8 el sexto es la mejora continua, en cada uno de ellos también está inmersa esta perspectiva, la perspectiva de la mejora continua. Aparecen 3 conceptos más que son importantes para lo que vamos a conversar luego. Lo que es un requisito, lo que es una necesidad y lo que es una expectativa. Otra cosa que debo mencionarles es que cada una de las palabras que estoy utilizando son palabras que están dentro de ISO 19011 y que, si es que ustedes forman parte, que seguramente va a ser así en algún momento de una auditoría, ya sea como auditores, si que llegan a ser auditores o auditores líderes, o como auditados, pues deberíamos siempre tender a utilizar esas expresiones porque están estandarizadas. Incluso la norma está validada al español. No está validada al Perú, pero está validada al español. Y estas expresiones son expresiones estandarizadas de la norma. Requisito. Se define como requisito la necesidad o expectativa establecida generalmente está implícita o es obligatoria, ¿no? En nuestra ley hay algunos elementos que son considerados requisitos, ¿no? Y esos deberían anotarse, por ejemplo, las leyes. El cumplimiento de las normas, como normas mínimas, deberían estar dentro de este concepto. En segundo lugar, la expresión o la palabra necesidad. Impulso a obrar de un modo determinado sin posibilidad de opción, y el término expectativa, cualquier esperanza de conseguir en adelante una cosa si se depara la oportunidad que se espera. Estas 3 palabras las voy a utilizar mucho en una etapa que se denomina verificación de auditoría, que vamos a ver casi al final, y de repente la volvemos a revisar. Hemos hablado mucho de lo que es mejora continua, ¿no? Ahora, bueno, el método universal de mejora, dicen algunos. El término universal, el término absoluto, de repente no sea adecuado, no es nada que sea exactamente absoluto. Pero, pongámoslo acá. Normalmente lo primero que deberíamos hacer siempre es una diagnosis, es decir, hacer un análisis de situación inicial, observar síntomas, a partir de ellos proponer algunas teorías, en ciencia le llamaríamos hipótesis, ¿sí? Y buscar generar algunos supuestos que serían aún las hipótesis, tratando de determinar algunas causas, ¿no? Así se llamaría en investigación. Y producto de esto posiblemente encontremos algunas soluciones. Estas soluciones pueden ser de tipo correctivos, ¿sí? Primero deben ser determinadas, luego deben ser operativizadas. En términos ISO, nosotros esta palabra la podemos cambiar por implementación. Se implementa la acción correctiva y luego, cuando ya se aplica, utilizamos la palabra operatividad. Se operativiza la acción correctiva, ¿sí? Y en vez de asegurar, utilizamos la palabra evaluar o verificar. Se verifica haber aplicado o haber operativizado la acción correctiva, ¿no? Entonces, primero deberíamos tener un análisis de situación de lo que estamos gestionando, ¿sí? Ya sea calidad, sea medio ambiente, sea seguridad, salud del trabajo, sean las 3 cosas. Primero deberíamos hacer una diagnosis, ¿sí? Y luego implementar, determinar, operativizar y verificar, ¿sí? Esas palabras también hay que tenerlas presentes. Bueno, en esa identificación que les decía hace un momento, en esa diagnosis, ¿sí? Se tiene que apelar mucho al conocimiento de administración y a los conceptos organizacionales para poder determinar cada uno de los procesos que existen dentro de la organización hasta llegar a las tareas, a las actividades, a los pasos, ¿no? Y eso está dentro de esa etapa, ¿no? Identificación de procesos principales como parte de la diagnosis, ¿no? Se generarán los mapas de procesos en los cuales podrá observarse cuáles son los procesos estratégicos de la organización, cuáles son los procesos políticos, los más importantes, cuáles son los procesos de apoyo, los complementarios, ¿sí? Y luego de eso, determinar los subprocesos,
determinar las tareas, determinar las actividades. ¿De acuerdo? Entonces, miren, lo que yo he comentado hasta acá es una suma de cosas que de repente, por eso para algunos quizá y de forma muy justificable puedan haber terminado cansados, hasta aburridos o de repente desorientados. Lo que pasa es que son varios los conceptos que yo tengo que tener en cuenta: conceptos de calidad, conceptos de gestión, conceptos de evaluación, para poder recién ahora empezar a conversar acerca de lo que son las auditorías de los sistemas de gestión. Yo no puedo hablar de una auditoría de sistema de gestión sin haber previamente visto qué es un sistema, a qué le llamamos gestión, qué cosas se gestionan, cuál es la perspectiva de la auditoría. Y la perspectiva de la auditoría siempre es buscar la calidad, ¿no? Entonces, tratamos de buscar la calidad en los sistemas de gestión. Algunas veces van a ser sistemas de gestión de calidad, no uso de palabras, ¿no? Entonces, todo lo que hemos conversado, espero que sirva para que podamos empezar a hablar de eso. Las auditorías son de muchos tipos. Las auditorías se hacen con la finalidad de contrastar lo que se está operativizando en una organización versus lo que se tiene como requisito normal, ¿no? Entonces, nosotros cuando empezamos a trabajar en algo, ya sea calidad, sea gestión ambiental o sea gestión de seguridad en el trabajo, tenemos una serie de requisitos que están normados. Como están normados, en algunos casos estandarizados, deberíamos cumplirlos. Si es que esos requisitos, ojo, que no estamos diciendo si son buenos o malos, que son de calidad o no son de calidad, no, si es que esos requisitos no se están cumpliendo, son un indicador de que nosotros no estamos gestionando de acuerdo a lo que nos dicen las normas. Y la auditoría nos refleja precisamente eso, nos refleja los cumplimientos y los no cumplimientos. No va más allá ni queda antes de eso. Auditoría no se hace con la finalidad de valorar, por ejemplo, el trabajo de las personas. La auditoría no se hace con la finalidad de comprobar exactamente si es que las personas son competentes o no. La auditoría se hace con la finalidad de comprobar si es que estamos o no alineados con ciertas normas. Ese es el primer punto que deberíamos tomar en cuenta. Y basándonos en eso, deberíamos mencionar algunos aspectos con respecto a lo que menciona esta norma en lo referente a los auditores, es decir, las personas que van a realizar las auditorías. ¿Y cuáles son los perfiles o qué características deberían tener estas personas? De primera intención deberían tener un perfil ético, ¿sí?, fundamentado en su profesionalismo. ¿Qué profesiones pueden operativizar una auditoría ISO 19011? Cualquier persona profesional, ¿no? Y ustedes saben que cada profesión tiene sus cánones, tiene sus perspectivas deontológicas, sus perspectivas éticas. Pues bien, se exige que el auditor, dentro del ámbito de su profesión, se comporte con principios, ¿sí?, basados en su profesión, es decir, profesionalismo. Un primer aspecto. En segundo lugar, se habla también de que los auditores deben tener una presentación ecuánime. Esto no habla exactamente de su presentación física o de su forma de vestir. Lo que habla es de la manera como van a presentar los resultados o los informes o los avances que van a ir generando de las auditorías, ¿no? Entonces, el auditor está en la obligación de informar con veracidad y exactitud. La presentación debe ser acorde con lo que se encuentra, no debe ser sobredimensionada, no debe ser subdimensionada, debe ser más que todo descriptiva y por lo tanto debe alejarse de aspectos subjetivos de los auditores. A eso se refiere esta expresión, no habla de presentación personal. Debe haber además un debido cuidado profesional. Nuevamente, esta expresión no debe confundirse, se refiere a que debe existir la aplicación de diligencia y juicio al auditar. Es decir, el auditor, si bien lo que hace es comparar con un baremo, ¿sí?, no solamente dice esto está y esto no está, sino que en algunas circunstancias tiene que investigar y emitir algunos juicios, pero no de valor. No valora, no es esto es bueno o es malo, sino, esto está en proceso o esto se está implementando. Claro, veo que esto está en avance, ¿no? A eso se refiere.
Lo anterior eran características con respecto al perfil que deben tener las personas que hacen auditoría. Ahora, con respecto a las personas, a las características mismas de la auditoría debe caracterizarse por varias cosas. El primero de ellos es que debe ser independiente. Es decir, no debe existir lo que denominamos conflicto de intereses. No debe existir eso, ¿no? La persona que hace la auditoría, la persona que va a hacer esas comparaciones del cumplimiento de normas y va a evaluar un proceso dentro de la organización, no debería tener conflicto de intereses y por lo tanto debería ser imparcial, de tal manera que sus conclusiones sean verdaderamente descriptivas de la realidad y no sobrevaloradas por esos intereses, ¿no? En segundo lugar, esto es importante, lo mencioné hace un momento, el enfoque debe estar basado en la evidencia, no en los supuestos. La investigación me arroja algunos hallazgos. Esos hallazgos deben documentarse y esa documentación debe respaldarse con algunos aspectos que vamos a ver luego, ya cuando hablemos de la operatividad de la norma, que sean siempre pruebas de que el trabajo es imparcial e independiente. Entonces debe existir siempre esto de acá, el método racional para alcanzar conclusiones de teorías fiables y reconocibles en un proceso de teoría sistemática. Bien, normalmente, les decía, la norma actualmente sirve para auditar cualquier sistema de gestión en general, sea gestión de la calidad, sea gestión ambiental, sea gestión de seguridad salud de trabajo. Cualquiera de ellos se puede auditar. Y para cualquiera de ellos siempre puede existir este esquema de aplicación de la auditoría. En primer lugar, se hace una planeación de la auditoría. En segundo lugar, se debe hacer un reconocimiento previo del lugar o de la infraestructura o del proceso donde se va a llevar a cabo la auditoría. En tercer lugar, se operativiza la auditoría. En cuarto lugar, se genera el informe final. Y en quinto lugar, se implementan las medidas correctivas producto de la auditoría, ¿no? El levantamiento de observaciones o de no conformidad. Ahora, si tratamos ya de desglosar o de separar algunos aspectos dentro del proceso general, vamos a encontrar lo siguiente, ¿no? ¿Sí? Ya algunos aspectos más operativos. Estos de acá son más generales. Estos de acá me dan una línea más de operatividad, ¿sí? Se hace la planeación de la auditoría, se hace la visita previa, se hace una reunión preliminar con algunas de las partes interesadas, ¿sí? Se hace la revisión de documentos, se revisa la evidencia, ¿sí? Se hace un estudio del sistema interno de control ambiental y de seguridad, estamos auditando sistemas integrados, ¿sí? Obviamente, luego de que se han revisado los documentos, luego de que se han revisado los reglamentos y todo lo que existe, se tiene que hacer una visita a las instalaciones, ¿sí? Se hace una reunión final, los reportes, tanto preliminares finales, y se procede a la implementación. Cada uno de estos elementos pueden marcar en algunos otros de los que están acá, pero esto de acá es una discusión mucho más específica. Cada uno de estos puntos los vamos a ir evaluando independientemente conforme avancemos. Yo les decía hace un momento que cualquiera de los sistemas de gestión tiene 4 momentos, ¿no? Un momento de planificación, un momento de implementación y aplicación, un momento de verificación y un momento de retroalimentación, como hemos visto. Pues ISO propugna que las auditorías que nosotros vayamos a realizar a estos sistemas de gestión se administren de la misma manera. Es decir, yo voy a gestionar una auditoría y para gestionar una auditoría también tengo que hacer las 4 cosas. Tengo que planificar la auditoría, tengo que implementar y operativizar, tengo que verificar si estoy haciendo bien y por último tengo que retroalimentar la auditoría. En lo que respecta a la planificación, me dice que toda la organización debería planificar su programa de auditorías. Es decir, una organización debería tener cronogramas, debería tener personas encargadas, debería tener personas entrenadas en hacer las auditorías del sistema de gestión. Ahora, para esto se supone que primero tienen que definir qué criterios va a auditar, cuál es el alcance. Vamos a auditar un proceso, vamos a auditar toda la organización, vamos a auditar solamente un proceso piloto, vamos a auditar un grupo de procesos pilotos. El alcance se refiere a eso. ¿Con qué frecuencia lo vamos a hacer? ¿Una vez al
¿Qué métodos vamos a utilizar? Una cosa que yo siempre comento, haciendo paréntesis acá cuando hablo de normas ISO, es que normalmente las normas ISO me dicen qué hacer, pero el cómo hacerlo lo hacen las personas. Lo hacen basándose en su experticia y en su formación, ¿no? Normalmente, entonces, acá lo que se menciona es lo que se tiene que hacer, los requisitos que debe tener un sistema de gestión de auditorías. La forma cómo se va a hacer ya lo define el auditor o los auditores, dependiendo de cómo se hayan formado, las competencias que hayan adquirido, la certificación. Se tiene también dentro de este programa de auditorías seleccionar auditores con los perfiles que habíamos mencionado, ¿no? Que sean objetivos, que sean imparciales, que sean profesionales en su trabajo. Se tienen que definir procedimientos que documenten cómo se van a realizar las auditorías. Se tienen que tomar acciones para eliminar las no conformidades y las causas. Detalle, ¿no? Adicionalmente, se tiene que no solamente auditar, poner la frecuencia de las auditorías, el alcance de las mismas, sino que debería haber un plan, una estrategia, una gestión para ver cómo se van a eliminar las no conformidades. No siempre, por ejemplo, eso no lo van a hacer los auditores, ¿no? Eso no lo van a hacer las personas que se encarguen de revisar los papeles. De repente hay otras personas que se encargan de levantar las no conformidades y eso debe estar planificado, ¿sí? Se tiene que también tomar en cuenta el verificar las acciones que se han hecho al levantar las no conformidades, ¿sí? Y los informes generados producto de esos resultados de verificación, entre otras cosas más, ¿no? La organización dice, en su gestión de auditoría necesariamente debería en primer lugar planificar, y planificar significa hacer estas y otras cosas con lo que ya no hemos pasado por ahí. Hablamos entonces, miren, aparece nuevamente esta palabra, gestión de programa de auditorías. Ya no gestionamos solo la calidad, ya no gestionamos el medio ambiente, ya no gestionamos solamente la seguridad del trabajo, sino que buscamos la calidad en esos sistemas de gestión y para eso gestionamos las auditorías. Miren cómo estamos pasando de concepto a concepto a cosas distintas. Se tiene que gestionar el programa de auditorías. Y para gestionar el programa de auditorías es primero indispensable definir algunos objetivos. ¿Por qué gestionamos el programa de auditorías? Con la finalidad de conocer los lineamientos para gestionar un programa de auditoría del sistema de gestión integrado, ¿no? Las consideraciones para elaborar el programa de auditoría son principalmente las siguientes. Importancia de los procesos o áreas. Se tiene que necesariamente, para hacer el cronograma, lo que decíamos atrás, las frecuencias, miren, el alcance, las frecuencias, los criterios de auditoría, la metodología a seguir, se tiene que necesariamente ¿qué? Reconocer los procesos, actividades, tareas, lo que habíamos mencionado. En segundo lugar, se tiene que considerar la evidencia, el resultado de auditorías previas. Y en tercer lugar, se tienen que ver los cambios o actualizaciones. Cambios o actualizaciones en los procesos, en las actividades, en las tareas, en el personal entrenado. Muchas veces cambiamos de personal que tenía cierto entrenamiento a personal que no tiene entrenamiento. Y esas cosas tenemos que tomarlas en cuenta. Lo que ha cambiado en nuestra organización. Esto me va a permitir gestionar esta auditoría. ¿Cuáles son los objetivos de un programa de auditoría? ¿Para qué auditamos? ¿No? ¿Para qué auditamos? Bueno, cumplir con los requisitos para una certificación de conformidad con una norma o sistema de gestión, eso puede ser un objetivo. Por ejemplo, en este momento muchas organizaciones, debido a que SUNAFIL va a empezar a supervisarlas, nosotros no tenemos instituciones o encargados públicos que pertenezcan al Estado que auditen gestión de la calidad. Tenemos, ¿no? No hay. Un interesado cercano es el de copia. Está siempre tratando de acercarse a las organizaciones para ver si cumplen con lo que ofrecen, si dan lo que dicen dar, etcétera, etcétera. Pero no está estandarizado, su papel no es claro y adicionalmente está más involucrado con unos que con otras organizaciones. No tenemos. Las universidades, las organizaciones que generan normas técnicas, tampoco. Las generan pero no las auditan. O sea, no tenemos a nivel del Estado organizaciones que auditen la gestión de la calidad. Podemos llegar a esa conclusión. Tenemos, en lo que respecta a gestión ambiental, organizaciones que tratan de aproximarse. Está el MINAM, el Ministerio del Ambiente,
está la Autoridad Nacional del Agua, el ANA, que trata de ver algunos aspectos relacionados a la gestión ambiental específicamente de estos puntos. Pero tampoco, también, un poco más que lo de calidad, pero no es muy eficiente. Tenemos a Ligesa, por ejemplo, la Dirección General de Salud Ambiental, que tampoco tiene un papel sólido dentro de esto de la gestión ambiental, o sea, no. Pero lo que sí ha tomado impulso en nuestro país es la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Y todas las organizaciones en este momento están preocupadas por eso, porque les van a venir unos tremendos multones debido a incumplimientos y todos están preocupados por cumplir o implementar este tipo de cosas. Entonces, para cumplir con esto, una estrategia es poder realizar auditorías internas con la finalidad de poder saber qué tanto estoy cumpliendo. Y cuando me hagan pues las verdaderas auditorías o me hagan las supervisiones, las inspecciones, porque el ministerio le llama así, ¿sí? Inspecciones de seguridad y salud en el trabajo, yo pueda ver si es que estoy cumpliendo con lo que me piden las normas. En este caso la norma sería pues el reglamento, ¿no? El reglamento de seguridad y salud en el trabajo, la ley, y ver si es que estoy conforme o no con lo que estoy haciendo. Ese podría ser un objetivo de la auditoría. Otro objetivo es el siguiente: verificar la conformidad con los requisitos contractuales. Las organizaciones, volviendo a esto de seguridad y salud en el trabajo, que es lo último, pero no solamente se aplica a seguridad y salud en el trabajo, se aplica a calidad, se aplica a gestión ambiental, pueden exigir a sus contratistas o empresas proveedoras que se alineen a la perspectiva que tiene la empresa principal. Y siempre debieron de haberlo hecho. ¿Por qué? Porque normalmente el trabajo que no es adecuadamente realizado por las contratistas o subcontratistas repercute en la empresa principal. La cosa es que ahora la ley ya está exigiendo, ¿no? Y de alguna manera le ha dado responsabilidades a las empresas principales, lo que hace que éstas se preocupen por supervisar a sus empresas proveedoras, contratistas, subcontratistas, y por lo tanto auditarlas es una buena estrategia. Entonces, si ustedes van a comprar un servicio de una contratista, van a contratar algunos servicios, van a comprar algunos productos, pues audítenlas y vean cómo es que están gestionando su calidad, su medio ambiente, su relación de trabajo. Ese es otro objetivo de un programa de auditoría: verificar la conformidad con los requisitos contractuales, obtener y mantener la confianza en la capacidad de un proveedor, vinculado a lo que les mencionaba, contribuir a la mejora del sistema de gestión. Es decir, nosotros podemos enumerar acá un sinnúmero de requisitos que podrían constituirse en objetivos de un programa de auditoría, ¿no? Pero estos son algunos de ellos. Entonces, ahí está. Antes de pasar eso, el primero decía cumplir requisitos para certificar de conformidad con una norma de sistema de gestión. Una de las cosas que siempre me gusta comentar, porque me parece que es importante hacerlo, es el hecho de que estamos hablando de ISO, ¿no? De ISO, del Organismo Internacional de Estandarización, estamos hablando de algunas de sus normas. Y yo he visto, durante todos estos años, yo tengo casi 3 años de ser auditor líder certificado por RAPSA en ISO, y he visto que se confunde mucho el hecho de estar certificado en ISO con creer que lo que se genera es de calidad. Existe una gran confusión, ¿no? O sea, se piensa que si yo tengo ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, tengo sistema integrado de gestión certificado, el producto que yo genero es de calidad, estoy cuidando el medio ambiente y adicionalmente estoy cuidando a los trabajadores en su seguridad y su salud, y eso es mentira. Porque la certificación en una determinada norma, lo único que nos muestra es que yo he cumplido los requisitos que la norma me exige. No significa calidad de resultado. Es lo que les dije al principio, ¿no? Yo podría evaluar la calidad o el resultado de algo, de un proceso. Eso es diferente a decir que he gestionado con calidad el proceso. Miren, yo podría evaluar el resultado de un sistema de gestión. Lo que yo estoy hablando en este momento con 19.011 no es evaluación de resultados, es evaluación del sistema de gestión, que se han cumplido los requisitos, ¿no?
Entonces, cuando una organización tiene ISO 9001, ISO 14001, muchas organizaciones venden o se promocionan de una manera que no es exactamente la correcta, diciendo que ellos están garantizando la calidad. No están garantizando la calidad, están garantizando tener un sistema de gestión estandarizado, normado. Pero la calidad es otra cosa, la calidad es un resultado, ¿no? Es algo distinto, es bueno mencionarlo. Y acá lo había puesto en primer punto, ¿no? Uno de los objetivos de las auditorías son las auditorías de certificación. Nosotros hacemos auditorías con la finalidad de buscar certificaciones. Muchos de ustedes seguramente, como parte de sus planes institucionales, tienen, por ejemplo, el tema de seguridad y salud ocupacional, de repente certificar con OSCE. Entonces han enviado gente a prepararse para que se formen como auditores internos, y esos auditores internos o implementadores regresan a la organización, implementan. Los auditores internos hacen sus auditorías internas, ¿no? Se podrían decir de simulacro, para que cuando vengan ya las entidades certificadoras revisen todo y digan si cumple, si cumple, si cumple, si cumple, y te certifican. Entonces, si cumple, ¿no? Y luego viene ya la parte real, esa como que es la parte fantasiosa, ¿no? Donde yo me preparo para hacer las cosas. La parte real es la que viene después, y esa parte es el resultado. Entonces, el primer punto iba por ese lado. Hacemos auditorías con la finalidad de cumplir requisitos para certificaciones de conformidad con una norma de sistema de gestión. En este caso, si quieres calidad, pues 2001, o de gestión ambiental, o OSAS en el caso de seguridad y salud ocupacional. ¿Cómo se gestiona un programa de auditoría? ¿Sí? Un programa de auditoría debe tener algunas características importantes. Se supone que al hacer una auditoría en mi organización, yo estoy autoanalizándome como organización y estoy viendo qué cosas cumplo y qué cosas no. Podría obviarlo, porque de repente muchas de las cosas que yo encuentre producto de mi auditoría, cuando los auditores me las comuniquen, vengan y me digan, ¿sabe qué, señor? Usted no está cumpliendo con esto, 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 y yo digo, oye, señor, eso está dando, nada. Yo soy yo les pago, los contratos, ¿no? Entonces, de repente no me va a gustar. Ese aspecto tiene que modificarse con el cambio de perspectiva que debe existir en la organización y las personas que lo lideran, la alta dirección. Que adicionalmente al hecho de que puede ser observado, ¿sí? Es decir, puede ser sujeto de observaciones, producto de la auditoría, debe tener la autoridad para asumirlas, para dirigirlas, para gerenciarlas y para buscar los cambios que ameriten dichas observaciones, ¿no? Entonces, igual que en cualquier sistema de gestión, en donde empezamos siempre teniendo una perspectiva a la que llamamos política, ¿no? Decimos, el sistema de gestión de la calidad empieza con la política de calidad, el sistema de gestión ambiental empieza con la política de gestión ambiental, el sistema de gestión de seguridad de un trabajo con la política de seguridad de un trabajo, pues un programa de gestión de auditoría empieza con una perspectiva más o menos similar, ¿no? Con la perspectiva de que yo tengo que hacer auditorías con la finalidad de mejorar mi organización, pero tengo que dentro de eso asumir ciertas cosas, asumir el hecho de que puedo ser observado, asumir el hecho de que puedo estar equivocado, producto de las observaciones puedo comprobar estar equivocado, y sin embargo no debo perder la autoridad para controlar ese programa de auditoría, porque al final de cuentas, si bien yo puedo traer un auditor líder para que me haga la auditoría, pero quien administra la auditoría no es el equipo auditorio. Quien administra la auditoría es la organización misma, es la misma organización que administra su auditoría, porque los resultados de esas auditorías les sirven para su proceso de mejora, para su control, ¿no? Entonces eso es claro y lo hemos colocado aquí en primer lugar. Autoridad para el programa de auditorías. Perfecto. Luego de eso vienen cada uno de los elementos que hemos mencionado como parte de la administración. Una vez que se ha delimitado la perspectiva que tiene la organización y la autoridad que tiene dentro de la gestión de este programa de auditoría, se tiene que proceder, planificar primero, ¿no es cierto? Luego se tiene que implementar y operativizar, eso es lo que colocamos acá como hacer. Utilizamos muy frecuentemente estas dos palabras, ¿no? Implementación y operatividad. Se planifica, se implementa y operativiza, se verifica
Y luego de eso, si es que algo no está conforme a lo que habíamos pensado inicialmente, a las políticas de calidad, de ambiente o de seguridad en el trabajo, pues se tiene que gestionar los cambios, a eso le llamamos actuación, ¿sí? Y siempre tendiéndose la mejora continua. Y hay una serie de pasos acá que ustedes van a ver en las hojas que les van a entregar luego. O sea, todo es el mismo esquema que manejamos en los otros sistemas de gestión, solo que en este caso lo que estamos gestionando es la auditoría. Estamos gestionando sistema de auditoría. La primera versión de ISO 9011, la versión 2002, que se modificó luego con la de 2011, aún en su estructura más general mantiene algunas características similares, pero en algunas otras cambió mucho, principalmente en los aspectos de operatividad. Ustedes van a encontrar en el sexto acápite de ISO 19011-2011 toda la descripción de operatividad, o sea, cómo se operativiza una auditoría. Y esa es la parte que más ha cambiado con respecto a la versión 2002. Yo he colocado precisamente la parte 6, ¿no?, que está en esta y en la siguiente diapositiva. Todo lo que tiene que ver con el inicio de la auditoría, cuáles son los aspectos preliminares al proceso de auditoría en sí, ¿sí?, cuáles son las actividades de preparación para realizar la auditoría, cómo se operativizan ya, ¿sí?, por ejemplo, la reunión de apertura, cómo se realiza la revisión de los documentos cuando se hace la auditoría, cómo se hace la comunicación hacia las personas o hacia las partes interesadas en el proceso de auditoría. Todo esto estandarizado y está escrito. Cómo se asignan los roles y responsabilidades de las personas que acompañan la auditoría, que pueden ser guías, los que me van llevando por los procesos. Se me dicen por ejemplo, es el proceso de tal cosa, y qué les comento, qué cosas les debo decir, qué cosas les debo preguntar. Todo eso está bastante bien señalado, y son aspectos que se han mejorado, que en la versión 2002 no estaban muy desarrollados. En la última versión están desarrollados en detalle. Ustedes revisan la norma completa, que, como les decía, está validada al español. Van a encontrar un detalle muy extenso de cada una de esas cosas, ¿sí? Una vez que se ha terminado el proceso de operatividad, porque esto decíamos era la operatividad, ¿no?, desde que se realiza la reunión de apertura, la revisión de documentos, la comunicación con las partes interesadas, la asignación de roles y responsabilidad a las personas que acompañan las guías, la recolección y verificación de información, generación de hallazgos de auditoría, ¿sí?, la preparación de conclusiones y la realización de la reunión de cierre, así como una reunión de apertura y una reunión de cierre. Luego viene ya lo que es el informe de auditoría, la preparación del informe y cómo se distribuye el informe de auditoría, a quién se le entrega, ¿no? Se le entrega al que paga, se le entrega a las partes interesadas, se le entrega a todos, no se le entrega a nadie, se le entrega un resumen, o sea, qué es lo que se hace, todo esto está detallado, cuáles son las conclusiones de la auditoría. La conclusión es que las cosas van mal, van bien, las conclusiones que están trabajando, cómo se concluye la auditoría. Y por último, esta famosa auditoría de cierre, ¿sí?, si es que ha sido especificada en el plan que mencionamos que debería tener la organización de auditorías, es el último punto dentro de la operatividad mencionada del sistema de gestión de auditorías en ISO 19011. Cada uno de los puntos especificados, algunos los vamos a comentar brevemente en adelante. 2002, 19011-2002, no profundizaba mucho en estos aspectos. En algunos me parece más, en otros no tanto, pero no estaba tan detallado como lo está en su última versión. La última versión está muy detallada. O sea, si ustedes quieren hacer una auditoría, pueden guiarse perfectamente de esta ISO, aunque no hagan una auditoría ISO. No sé si me dejo entender. La mayoría de ustedes no tienen organizaciones certificadas con ISO. Si no tienen organizaciones certificadas con ISO, posiblemente no tengan que hacer una auditoría obligadamente con ISO 19011, pero que podrían utilizar esta matriz, esta plantilla para auditar sus servicios. Eso me refiero. Ustedes consiguen la norma, la estudian, la conocen y luego podrían utilizar las recomendaciones, los requisitos para auditar de aquí en adelante cualquier sistema de gestión, cualquiera, sin importar. No necesariamente los tres clásicos que hemos mencionado. Por ejemplo, ustedes quieren ver si se está gestionando, porque les mencioné en su momento, ¿no? Tenemos ruido cada 45 minutos, entonces eso significa que no se está gestionando el ruido ambiental.
Y el problema es que esta es una institución educativa. En una institución educativa debería haber gestión del riesgo ambiental. Entonces ustedes podrían aplicar esta plantilla de auditoría y ver dónde está el error. De repente no hay normativa, de repente no hay en los estatutos de la universidad ningún apartado donde diga que tiene que haber silencio absoluto en los pasillos. Entonces ustedes van a generar una conclusión muy simple, van a decir no existe un sustento legal que avale gestionar esto, y lo presentarán a las partes interesadas para que modifiquen. Es decir, cuando quieran hacer cualquier auditoría de un sistema de gestión, pueden aplicar esta plantilla sin necesidad de estar auditando a un sistema de gestión ISO 2001 de 2001. Eso es lo que quería decir. Y está muy detallado. Hace un momento hemos ido mencionando, bueno, ahora vamos a ver algunos aspectos de una manera un poquito más profunda de repente. Vamos a ir más allá de la superficialidad con la que hemos tocado algunos puntos de aquí en adelante. Primer punto del sistema de gestión de la auditoría. Entonces, las auditorías también se gestionan. Así como gestionamos la calidad, así como gestionamos el medio ambiente, así como gestionamos seguridad y salud del trabajo, un programa de auditoría también debería gestionarse. Se gestiona. Y dentro de esa gestión del programa de auditoría hay elementos. Tiene que haber una perspectiva de gestión, una política de gestión de auditoría, tiene que haber una etapa de planificación de gestión de auditoría, tiene que haber una etapa en la que luego de planificar yo aplico la auditoría, implementación y operatividad de auditoría, tiene que haber una etapa en la que verifico si los resultados que he conseguido producto de esa auditoría son eficientes, y por último tiene que haber la implementación. El mismo esquema que tenemos en ISO 9001, 14001, en cualquier sistema de gestión ISO. Perfecto. Hablando específicamente de la planificación, hay algunos conceptos que mencionar acá. Por ejemplo, el concepto del programa de auditoría. Cuando nosotros hablamos del sistema de gestión de calidad ISO 9001, me dice que producto de mi planificación debo generar un programa de gestión de la calidad. Cuando hablo de ISO 14001, me dice producto de mi planificación debo generar un programa de gestión ambiental anual. Cuando hablo de OSA 18001, me dice planificación que debo generar un programa anual de seguridad y salud en el trabajo. ¿No es cierto? Muy bien, pues, si estoy gestionando auditoría, yo debo tener un programa de auditorías, ¿no? Entonces, un programa de auditoría, ¿qué cosa es? Es un documento. Un documento que se obtiene al final de la planificación, ¿sí?, de las auditorías, en el que existe el detalle del conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo especificado, puede ser un año, puede ser menos, puede ser más, y dirigidas hacia un propósito específico. Entonces tiene que haber un programa. Entonces yo elaboro un programa de auditorías, un documento llamado así, y eso se llama programa. Tiene que haber también un plan. Recuerdan, ¿no? Tenemos un plan de gestión de la calidad, es diferente al programa. Tenemos un plan de gestión ambiental, tenemos un plan anual de seguridad y salud ocupacional. Nuestra ley incluso le llama igual, le llama muy parecido. También debemos tener un plan de auditoría. El plan de auditoría se diferencia del programa porque el programa tiene una perspectiva mucho más filosófica, descriptiva, de intereses, objetivos, conclusiones. En cambio, el plan es mucho más pragmático, más operativo. Me dice los plazos, me dice los tiempos, me dice las personas, ¿sí?, me dice a veces los recursos. Entonces, es la descripción de las actividades in situ y los preparativos de una auditoría. Este plan, ¿cómo es la diferencia entre programa y plan de auditoría? Perfecto. El término alcance, ¿sí?, hace un momento, y algunos de ustedes ya lo conocen seguramente, hace alusión a la extensión, ¿sí?, temporal, situacional, que debe tener una auditoría. Entonces, siempre que hacemos una auditoría debe tener un alcance. Entonces, generalmente, cuando los gerentes planifican las auditorías, el alcance le ponen todas las unidades operativas, administrativas y de todo tipo de la organización menos gerencia, ¿no? Pero es el alcance, tiene que respetarse. Entonces, gerencia no se audita, o puede ser que le pongan gerencia, es decir, es los límites que le ponemos a la auditoría. Estos límites pueden ser de varios tipos, ¿no? Pueden ser temporales. Por ejemplo, se van a hacer auditorías solamente durante un mes. Pueden ser situacionales. Se va a evaluar solamente algunos procesos, tal o cual, o se va a evaluar un proceso piloto, uno solo. El alcance se refiere a eso. Extensión y límites de una auditoría. Nota, el alcance incluye típicamente una descripción de los emplazamientos físicos, unidades organizativas, actividades y procesos, así como el periodo de tiempo cubierto. Normalmente esto es
estos son los requisitos que debería tener la descripción del alcance. Entonces, alcance, 2 puntos. La presente auditoría se realizará en las instalaciones de tal organización, de tal fecha a tal fecha, y se evaluarán los siguientes procesos o las siguientes áreas operativas, unidades operativas, dependiendo cómo se llamen de acuerdo a sus características organizacionales. Entonces, eso es el alcance. Perfecto, entonces tengo acá programa, plan, alcance. Ahora hay auditorías profesionales, ¿no? Es decir, por profesiones hay auditoría médica, hay auditoría contable, hay auditorías financieras, hay auditoría jurídica, ¿no? Hay auditorías vinculadas exclusivamente a las profesiones, pues la mayoría de ellas han tomado como modelo ISO 19011 una ley de auditoría médica, ¿no? Auditoría médica en el Perú tiene su norma de auditoría, existe la norma nacional de auditoría, existen documentos vinculados legales, y esos documentos están basados en ISO 19011. Igual que nuestra ley de seguridad y salud del trabajo está muy emparentada con OSA 18001. ¿Sí? Muy emparentada. Normalmente los que han asesorado en estas normas las han alineado a esas, y es por eso que posiblemente algunos de ustedes digan, yo auditoría contable, he visto que también existe, claro, pues lo tomo de ahí. Todas esas cosas se han bajado de 2011. Evidencia de las auditorías, acá aparece el nombre. El término evidencia es una expresión, es un estudio, hace tiempo, recuerdo un estudio, hace 8 años, 9 años, a propósito de esta palabra evidencia, porque me pareció que era entendida de una manera. Ustedes saben que las palabras tienen un significado y un significante. El significante es la palabra como se escribe, el significado es lo que nosotros entendemos. El problema es que no todos lo entendemos igual, ¿no? Y es por eso que se hacen las validaciones. En ciencia se llama validación, ¿no? Cuando se hace algo en el extranjero, algún documento se genera en inglés, en portugués, en otros idiomas, para que pase al español. No solamente es cuestión de ponerlo en Google Translator y lo paso al español, o me pago un traductor. No, tiene que ser validado para que sea científicamente aceptable. Entonces se hace una validación no solamente lingüística, sino también cultural, porque una palabra puede ser entendida por una persona de diferentes formas. Se puede entender, una expresión se puede entender de diferentes maneras por diferentes personas, ¿no es cierto? Entonces, es lo que pasa, por ejemplo, con la palabra occupational, ¿no? O environmental, en inglés se entiende, algunos lo traducen como ambiental, otros lo traducen como medioambiental, otros lo traducen como medio ambiente. Tienen diferentes traducciones, ¿no? Y formas de entender. Y a veces para nosotros, por ejemplo, la traducción al español de esa expresión inglesa es la misma, ¿no? Medio ambiente, ambiental, ambiente, es la misma, ambiental, medio ambiente, ambiente, ¿no? Pero cuando nosotros lo analizamos en diferentes partes del país, para unas personas medio ambiente significa una cosa y significa otra, ¿no? Entonces, yo analicé mucho esta palabrita y esta palabra evidencia surge precisamente de las normas ISO. Es la traducción de lo que en inglés se escribe como evidencia, ¿no? Y nosotros lo hemos traducido como evidencia, pero en realidad en inglés esto se entiende como prueba. Y la mayor parte de personas que escuchan esta palabra no lo entienden como prueba, lo entienden como hallazgo. O sea, el significado que viene a la cabeza cuando escucho evidencia es hallazgo, pero en realidad el término inglés originario es prueba. Es otra cosa, la prueba de que algo se hizo o no se hizo, no es exactamente el hallazgo, ¿no? Miren, hay una diferencia. Entonces, evidencia para términos de auditoría, ISO y cualquier otra, porque les decía, la mayoría de auditorías profesionales han tenido su origen en la 19011, ¿no? Y es bueno que lo sepan. El término evidencia para nosotros es prueba, no prueba. Entonces, pruebas de auditoría. ¿Cuáles son las pruebas? Las pruebas son los registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para el objetivo de auditoría y que son verificables, ¿no? ¿Sí? Las pruebas pueden ser cualitativas o cuantitativas. ¿Sí? Ejemplos: una prueba puede ser una carta titular del termorregistrador, una declaración del operador de un punto crítico de control. Declaración, esto es cualitativo. La carta circular es cuantitativa. Observación del estado de infraestructura de planta de producción. Actualmente
dentro de estas pruebas entran a tareas mucho los correos electrónicos. Son muy importantes los correos electrónicos dentro de la gestión actual. Y eso me lleva a hacer un paréntesis y a comentarles y a sugerirles que formalicen mucho su comunicación. Cualquier comunicación, por ejemplo, si son estudiantes y quieren comunicarse con el profesor, no llamen por teléfono o su celular, manden un correo. Y adicionalmente, no lo manden de su correo personal, mándenlo del correo institucional de su universidad. Así debería ser. Y el profesor debería contestarles, no de su correo personal, sino ni por teléfono, sino de su correo institucional. Así debería ser la comunicación, ¿no? Lo mismo pasa en el trabajo. O sea, en el trabajo, una persona que gestiona, ¿no?, debería gestionar de esa forma. Vamos a organizar una reunión, vamos a organizar la Navidad y Manolito. Muy bien, debería ser con correo electrónico, ¿no? De tal forma que esas evidencias son, esas pruebas son en algún momento auditables. Y se puede auditar toda la gestión. Por ejemplo, en esto de seguridad y salud en el trabajo, una de las entidades que está bastante bien regulada es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no?, en la ley. Y su gestión, o se dedica a llenar papeles. Por ejemplo, ustedes ven sus funciones. El comité tiene que garantizar que los trabajadores estén informados de su labor. ¿Y cómo el comité le cuenta a los trabajadores que están informados, que está trabajando? ¿Cómo lo hace? Le manda una carta a cada trabajador. Son 10.000, son 5.000, son 2.000, son 200. No, pues no puede hacer eso, ¿no? Y aparte de que manda 200 hojas, tiene que tener 200 cargos. Y aparte de tener 200 cargos, tiene que tener un archivo, el cual se puede quemar. Entonces, más fácil es que le mande un correo, ¿no? Un correo, pero de un correo no personal. Yo soy parte de tal comité, le mando un correo personal. No, tiene que ser un correo institucional. Entonces, los correos electrónicos en este momento juegan un papel crucial como pruebas. Crucial, ¿sí? Por cuestiones ecológicas, por cuestiones de formalidad. O sea, ya no existe el telefonazo. No, profesor, quiero saber mi nota. Eso no existe, ¿no? Se le manda un correo, ¿no? Estimado profesor, tenga la gentileza de enviar mis notas. No, ya pasaron 48 horas que les respondo. El profesor le contesta a ustedes algo. Es decir, deberían generarse las pruebas de esa manera, ¿no? O sea, y nos olvidamos ya de los documentos, nos olvidamos de las declaraciones. Esto es, miren, algunas veces, esto de acá, cuando nosotros hablamos de niveles de evidencia, niveles de prueba, en auditoría hay algunas pruebas que son mucho más consistentes que otras. Y la consistencia hasta es obvia. Es diferente la declaración de una persona, así sea el gerente, a un documento que está escrito, ¿no? No se cumplió con implementar el botiquín de primeros auxilios. El gerente dice, yo se lo comuniqué al encargado. Y el encargado dice, yo no se lo comuniqué. ¿Recuerdan lo que ha pasado recién en esto de que habían estado prestando el gobierno servicios de cuidado policial, algo así, a una persona que ha tenido antecedentes? Ya, perfecto. Y sale un general, un alto general, a decir, yo no dije nada. Y el otro sale y dice, él me dijo, ¿no? Entre generales no nos importa lo que discutan. Lo que demuestran es que tienen un nivel de gestión pésimo, un manejo de sus pruebas pésimo. Porque si yo voy a mandar, no el patrullero, sino voy a mandar a una persona que me pinte a 3 metros de altura y solamente se lo voy a decir de palabras, y esta persona se puede caer, se puede sentar, se puede morir, yo se lo debería ordenar de una manera formal, ¿no? Si es que no es un trabajo habitual. Y esa manera formal o es con un documento escrito antipológico o es con correo, ¿no? Teléfono, eso no existe. Entonces, estas declaraciones son niveles de evidencia pobres, ¿no? Lo que más sirve son los niveles de evidencia objetivables, ¿no? Cuantificables. Los correos electrónicos juegan un papel importantísimo en cualquier gestión que ustedes hagan ahora, y acostúmbrense a utilizarlo. Y eso no solamente para estos temas de gestión, de sistemas de gestión de calidad, sino para cuestiones legales. Es algo emparentado de repente, pero que también es importante, ¿no? Obviamente. Bien. Hallazgos. Una cosa es una prueba y otra cosa es un hallazgo. Hay que saber diferenciarlo.
Los hallazgos son los resultados de la evaluación de la evidencia de auditoría. O sea, cuando yo reviso la prueba, ¿sí?, reviso nuestra perspectiva del cliente. El tercero es la participación del personal. Se refiere a las personas que operativizan los procesos o brindan los servicios o generan los productos que nosotros proporcionamos. Esto es importante, ¿no? Por ejemplo, hace un momento decíamos que es importante dentro de este trabajo de estandarización reconocer los procesos, las actividades, las tareas y los pasos, porque eso me permite generar procedimientos instructivos y guías. Okay. Si esto lo aplicamos un poco, por ejemplo, a lo que es sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, nuestra ley dice que nosotros, para empezar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, lo primero que tenemos que hacer es una identificación de riesgos, evaluación de peligros y controles, todo eso. Pues esa identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles no se puede hacer si es que primero no se ha hecho esa identificación de procesos, de actividades, de tareas y de pasos. ¿Y quién hace eso? Lo hacen las mismas personas que trabajan. ¿Quién conoce mejor los procesos, las actividades, las tareas? La persona que gerencia o la persona que los operativiza. La que los operativiza. Entonces, si se va a hablar de calidad, necesariamente la persona que operativiza una determinada tarea, un paso o forma parte de un proceso tiene que participar, ¿no? Entonces, si voy a hacer un sistema de gestión integrado, significa que en algún momento tengo que reunirme con todos los trabajadores de mi organización y explicarles lo que estamos conversando, todo, ¿no? Y tener varias reuniones, sin caer en este principio de la reunionitis, o sea, reunirnos por cualquier cosa, pero deberíamos tener un número, no está determinado, un número de reuniones antes de empezar a mover toda la maquinaria de gestión de la calidad, hasta que los trabajadores entiendan que deben participar, ¿no? Y no solo lo entiendan, sino que también se los haga saber que tienen que participar. En cuarto lugar, lo que les mencionaba hace un momento, el enfoque basado en procesos, eso forma parte de la gestión de la calidad. Quinto, enfoque de sistema para la gestión, perspectiva de mejora continua, enfoque basado en hechos para la toma de decisión, importantísimo, importantísimo. Esto en las aulas universitarias lo podríamos cambiar por otra palabra, mal recordado, ¿no? Desagradable. Y converso todos los días con personas que han tenido durante este año eventos de esa naturaleza. Y vemos en las noticias tantas cosas, en los periódicos. Es decir, la seguridad no se está gestionando. ¿Y por qué no se gestiona? Por eso. No existe liderazgo. Y es que el liderazgo no solamente significa hablar fuerte, ¿no? O haber tenido formación militar, o cortarme el pelo como los soldados. No, el liderazgo también tiene algunas perspectivas desde el punto de vista de la calidad. El líder tiene algunos perfiles y muchos de esos perfiles son formados, ¿no? Entonces, uno de los requisitos, uno de los principios para gestionar la calidad es el liderazgo, pero no el liderazgo, utilicemos esta expresión peruana, campechano, sino el liderazgo formado, el liderazgo basado en la perspectiva de la gerencia, de la administración, ¿sí? Administración estratégica, ¿sí? Y va en el segundo lugar luego de la calidad o mi perspectiva de calidad en lo que viene el tiempo, ¿no? Lo que viene el año, lo que viene los años siguientes. Entonces, enfoque basado en ello. Y por último, relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores. Miren, estos 8 principios, algunos de ellos no los estoy comentando mucho porque me parece que son muy entendibles, ¿no? Solamente con observarlos quedan implícitamente entendidos. Entonces no los he comentado más. Son los 8 principios que implica la gestión de la calidad. Y aunque dentro de estos 8 el sexto es la mejora continua, en cada uno de ellos también está inmersa esta perspectiva, la perspectiva de la mejora continua. Ok. Aparecen 3 conceptos más que son importantes para lo que vamos a conversar luego. Lo que es un requisito, lo que es una necesidad y lo que es una expectativa. Otra cosa que debo mencionarles es que cada una de las palabras que estoy utilizando son palabras que están dentro de ISO 19011 y que, si es que ustedes forman parte, que seguramente va a ser así, en algún momento de una auditoría o de una investigación,
¿no? O sea, podríamos quitar esto y podríamos ponerle acá investigación, ¿no? La investigación está acá, porque la investigación me genera hechos que han sido generados, como nos lo dijeron desde que ingresamos a la universidad, utilizando el método científico. Normalmente, la mayor parte de cosas que hacemos, las hacemos por intuición, por esa visión estadística que tienen los políticos, ¿no? No, la gente se está muriendo todos los días en las calles, pero lo que pasa es que mejorar la policía demora 15 años y recién vamos en 2, entonces que sigan muriendo hasta que lleguemos a los 15, ¿no? Porque eso pasó en otros lugares, ¿no? Y eso fue lo que me dijeron, y eso fue lo que yo creo, y esa perspectiva, la perspectiva política como que no encaja mucho acá. Acá encaja más lo que es investigación y la generación de evidencia que permita tomar decisiones. El año pasado 10 personas se quejaron en el cuaderno de observaciones, en el cuaderno de reclamaciones, y esas personas me están dando posiblemente algunos indicios de algunos hechos que yo puedo investigar y que puedo utilizar para tomar decisiones y mejorar mi política de